Ministre estos emprendimientos, que seas tú, Señor, el que estás ahí, Señor. Que seas tú, Padre Santo, llenándolos. Que seas tú, Señor, cuidándolos, que seas tú protegiéndolos, que seas tú llenándolos, Padre Santo. Que seas tú el que administre, Padre Santo. Te pido también, Señor, por todos los chicos estudiantes, Padre Santo, para que tú, Padre Santo, seas dándoles sabiduría y entendimiento. Que les dé, Señor, la capacidad, Padre Santo, de concentrarse en sus clases, de concentrarse en sus estudios, Dios, en sus tareas. Que seas tú, Señor, llevándolos, que seas tú, Señor, el estudiante. Y cuando llegan los días de exámenes y cuando llegan las cosas, que tú nos ayudes, pero ¿qué nos vas a recordar si no hemos estudiado? Por lo menos que nos dé la sabiduría de estudiar para cuando lleguen los días de examen, entonces el Espíritu Santo de Dios nos recuerde lo que hemos estudiado. Entonces también te damos gracias, Señor, por todas esas criaturas estudiantes de esta iglesia. Y te damos gracias, Señor, por toda la congregación en general, por todos nuestros hermanos en la fe, por todos aquellos que te buscan, que desean estar en tu presencia, mi amado Rey. Te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, gracias primeramente porque para mí es una alegría verlos. Como siempre, me fascina verlos y estamos aquí unidos y obviamente para alabar y glorificar al Señor. Queremos que vayamos a la palabra de Dios. Un instante, vamos a ir a Romanos 8. Este tema es un tema que como cuando hay una gotera, mi hermano Carlos, buenos días. Hay una gotera, esa gotera va empezando a caer y caer y caer, y llega un día en que la goterita va haciendo como un huequito ahí, este tema de la palabra de Dios para mí ha sido siempre, desde que yo soy cristiano, siempre lo he llevado como signo, como yo siempre lo recito donde quiera que yo vaya, siempre recito estos versículos bíblicos porque el apóstol Pablo lo plasmó muy bien plasmado en el nombre de Cristo Jesús. Y dice así, ¿no? Romanos 8 del 35 al 39, para que vean la grandeza tuyo. Nadie nos podrá separar del amor de Cristo Jesús, porque somos comprados a sangre y somos sellados con el Espíritu Santo de Dios, mis hermanos. Tenlo presente. Podemos fallar, podemos pecar, podemos caer, podemos ir, bajar, subir, pero nada, absolutamente nada, nadie nos podrá separar del amor de Cristo. ¿No es interesante? ¿No le da felicidad a ustedes creer eso? Amén, mis hermanos. Dios los bendiga. Muy buenos días para todos. El Señor les bendiga, el Señor les guarde. Qué bueno tenerles en la casa del Señor. Salude a la persona que está a su lado, que está adelante. Entonces estamos felices de estar en la casa del Señor. Sean todos bienvenidos a este lugar. Aquellos que se están conectando en esta mañana, el Señor les bendiga. Aquellos que están en casa, aquellos que no pudieron venir, aquellos que estuvieron de bodas. El Señor les bendiga, el Señor les guarde a todos. Tomar ese tiempo para terminar de saludarnos, los niños, todos bienvenidos a este lugar. Qué bueno es el Señor, qué hermoso es el Señor, qué grande es el Señor. Y a este gran Dios poderoso, fuerte y temible le damos la gloria, le damos la honra. Y le invito a que le dé un fuerte aplauso al Señor. Vamos a adorarle con estos cánticos, Señor. Te damos gracias, mi Dios, por este tiempo tan especial, por tu palabra, tu presencia, por cada vida que está en este lugar, por todas las personas, Señor, que están allí a través
través de las redes sociales. Señor, glorifícate en sus vidas, en sus corazones. Sigue trayendo paz, sigue trayendo seguridad, sigue trayendo fortaleza, Padre, porque tú eres quien nos cuida, tú eres quien nos guarda, tú eres quien nos levanta cada día y nos esfuerza para poder seguir adelante. Te damos gracias por tu presencia, por tu amor. Te damos gracias por respaldarnos siempre y ayudarnos siempre, mi Dios. Bendice cada vida, cada corazón en esta mañana y levántanos con tu gran poder y gloria. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Sacia nuestras vidas, Señor, de una manera especial. Recibe la gloria, recibe la honra, Señor. Gracias.
entregamos todo en esta mañana. Permítenos adorarte, permítenos exaltarte con las fuerzas que tú nos das, Señor, con el amor y la pasión que tú nos das. Permítenos adorarte y exaltarte. Gracias por tu presencia, gracias por tu amor. exaltar tu nombre, bendecir tu nombre y dar gloria a tu nombre, Señor, que tiene poder, que tiene autoridad, que nos llena, que nos sacia y que nos levanta y nos da fuerza, Señor. Gracias.
Gracias por tu presencia, mi Dios. Gracias por amarnos tanto cada día, mi Señor. Inmerecedores somos de tanta gracia, de tanto perdón, de tanto amor, Señor. Pero tú eres justo, tú eres fiel con nosotros y nos llevas cada día más a tus brazos, a tu presencia, a ese amor que nos llena, a ese amor que nos sacia, a ese amor que nos levanta y nos lleva a creer cada día que podemos ser mejores para ti y que podemos descansar en tu presencia, Señor. Gracias, muchas gracias te damos. Bendeciré al Señor, Dios de mi salvación. Él ha sido tan bueno para mí. Bendeciré al Señor, mi Rey, mi Salvador. He puesto mi esperanza en Él. Dígale en el día de angustia. En el día de angustia, en Él esperaré. En el día de felicidad, también le buscaré. En todo tiempo, en todo lugar, bendeciré a mi Señor. Bendeciré al Señor, Dios de mi salvación. Él ha sido tan bueno para mí. Bendeciré al Señor, mi Rey, mi Salvador. He puesto mi esperanza en Él. En el día de angustia, en Él esperaré. En el día de felicidad, también le buscaré. En todo tiempo, en todo lugar, bendeciré a mi Señor. En el día de angustia, en Él esperaré. En el día de felicidad, también le buscaré. En todo tiempo, en todo lugar, bendeciré a mi Señor. Todo tiempo, en todo lugar, bendeciré a mi Señor. Todo tiempo, en Todo lugar, bendeciré a mi Señor. Queremos ser esa luz, Señor, esas cartas abiertas donde todos puedan verte, Señor,
y puedan ver la obra que tú cada día haces en cada uno de nosotros. Queremos cada día parecernos más a ti. Queremos amarte más y obedecerte más cada día. Pero también necesitamos creer y confiar en ti y seguir caminando en pos de ti, Señor, porque vale la pena servirte, amarte y dedicar nuestras vidas a ti cada día. Recibe la gloria, recibe la honra, recibe el honor en esta mañana. Con mis manos levantadas hacia el cielo, Me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. con mis manos Mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. llenas hoy mi corazón Con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. En cualquier necesidad me responderás, porque me llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. En cualquier necesidad me responderás, porque me Creemos que tú nos amas, Señor. Por eso levantamos nuestro corazón a ti. Todo lo que somos, lo levantamos a ti. me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. mis
Ese aplauso es para el Señor, déselo bien fuerte. Eres digno de toda la alabanza, de toda la adoración. Mis hermanos, buenos días, el Señor les bendiga. ¿Están contentos de estar en la casa del Señor? Muy bien, salga de su lugar y salude a otra persona, dele un abrazo, dele la bienvenida. Muy bien, mis hermanos, vaya tomando por favor su lugar para que podamos recibir la palabra del Señor en esta mañana. Las niñas por favor salen a su clase. Pasen las niñas allá a su clase. Mi amigo también allí, mi hermana Ana me colabora con sus invitados, por favor, para que los pueda llevar allí, acompáñelos hasta allá al salón. Mi amigo Jeremías también, por favor, para que vayas a clase. Muy bien. ¿Listo? ¿Estamos ya? Atentos, dígale que está a su lado, no me vaya a distraer. No. Otra vez la palomita ahí, ¿sí ve? Por favor, vaya a Mateo capítulo 25, por favor. Mateo en el capítulo 25. Cuando llegue allí me dice un fuerte amén, o me manda una chocolatina, alguna cosa, un vasito con agua. Muy bien, le he titulado el mensaje en esta mañana, ¿parábola de los qué? Parábola de los talentos. ¿Cuántos alguna vez habían escuchado la parábola de los talentos? Levante la mano. Ustedes no escuchan Biblia, muy bien. ¿Cuántos habían escuchado en verdad la parábola de los talentos alguna vez en la vida? Muy bien, ahora a los maestros de la escuela dominical y a las personas que predican, ¿cuántos en alguna ocasión han predicado sobre la parábola de los talentos? Levante la mano. Uno por allí. Han enseñado a los niños. Sí, levanten, téngame la mano levantada. 1, 2. Muy bien. Nosotros hemos enseñado la parábola de los talentos. A veces nos ha pasado algo que hemos enseñado mal el mensaje. Y no con esto estoy diciendo que lo hayan enseñado mal. Quizás la aplicación que dimos en su momento, por la aplicación, por los términos que utiliza la Biblia, quizás la dimos de pronto mal. Mi hermano, ¿con qué hemos asociado esa parte de los talentos? Alguien que me diga. Hoy estoy preguntón. Bueno, ¿con qué otra cosa? Con los talentos que da el Señor muchas veces hemos asociado. O sea, que si hay alguna persona que canta en la iglesia, pues bueno, qué bonito talento que tiene para eso. Que si hay una persona que barre, pues qué bonito talento tiene para barrer. Que tiene alguna capacidad o eso. La palabra talento en castellano, en nuestro idioma normal que hablamos, significa eso, habilidades. Habilidades para cantar, para desarrollar alguna situación, hacer alguna cosa de esas. Pero cuando nosotros vamos al texto, mi hermano, y necesitamos centrarnos allí para poder entender qué es lo que el Señor nos quiere enseñar, la palabra talento en este texto no significa habilidades. Están muy callados, digan amén o alguna cosa, porfa. No significan habilidades. La palabra talento en este contexto es una unidad de moneda de pago. Es algo para pagar, tenía que ver con dinero. O sea que no tiene nada que ver con la parte de las habilidades. Y empezamos a tener conflictos porque decimos, oiga, pero yo había escuchado la parábola de otra manera
y ahora el pastor me viene a desbaratar al cuadrito y yo ya estaba acostumbrado a la parábola de los talentos, pues mi hermano, nos tocó resetearnos hoy. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, mi hermano, tenemos que entender la palabra dentro del contexto de lo que el Señor viene hablando. Si nosotros leemos todo el texto, en una parte, cuando el Señor le entrega a uno un talento, dice la Escritura que ese cogió el talento y ¿qué fue lo que hizo? Lo enterró, porque no lo utilizó. Mal haríamos si aplicáramos esta palabra de acuerdo a pensar de esa manera, que la palabra talento allí tiene que ver con habilidades. Coger entonces a alguna persona que canta, que está allí sentada, y que porque no está en el equipo de alabanza, pues decirle, oiga, usted tiene ese talento enterrado allá, lo enterró y no hizo nada con ese talento. Pues puede cantar muy bonito, puede tocar piano, puede hacer lo que sea, puede tener esas habilidades, pero como ese don especial que el Señor le dio para alguna actividad, sin que lo esté ejerciendo en la iglesia. Y no por eso podríamos decirle, es que escondió ese talento, lo enterró allí. Ahora, mi hermano, es importante el contexto. ¿Cuántos dicen amén? Cuando nosotros miramos el contexto, el Señor acaba de enseñar con una parábola acerca de las 10 vírgenes. ¿Cuántos dicen amén? Mi hermana, gracias. ¿Con las 10 qué? Vírgenes. ¿Y cuál es el contexto de lo que el Señor viene hablando? Diga, al final de los tiempos. ¿Ese es el contexto del que viene hablando el Señor, sí o no? Acerca del final de los tiempos. Y eso nos lleva a tener, mi hermano, una actitud en nuestras vidas de si estamos o no estamos preparados. Insistentemente el Señor dijo, tienen que velar. ¿Qué era velar? Y pensábamos como si Cristo viniera, que hoy tendríamos que estar atentos. Pero ahora cuando leemos Mateo, en el capítulo 25, lea conmigo por favor, desde el versículo 14 en adelante. Y léalo por favor con entendimiento. ¿Qué dice la Escritura? Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, ojo con esa palabra talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue, ¿y qué dice la Escritura? Negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1, fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, ¿qué? Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado.
y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y cuando leemos el texto, podríamos pensar en otra aplicación diferente a la que les mencioné antes. Una aplicación y una interpretación con respecto a lo que tendría que ver con las habilidades, con que sé cantar, con que sé cocinar, con que tengo alguna habilidad, alguna destreza en particular. Otra aplicación que podríamos dar o pensar en otra interpretación sería con respecto al dinero, porque la Escritura dice allí que a uno le dio 5, al otro le dio 2, a uno le dio un talento y lo puso a que lo trabajara, fueron, negociaron, trajeron y vinieron, le dieron resultado. Pero dígale que está a su lado, estamos equivocados. Ninguna de las dos interpretaciones anteriores es la correcta. Y es que tenemos que pensar, vuelvo y le reitero, con respecto a lo que enseña la Biblia. Nosotros nos podemos equivocar y podemos dar aplicaciones muy fáciles para cualquier cosa, pero lo importante es ir al texto, qué es lo que la Biblia en realidad nos quiere enseñar y a qué se está refiriendo. Ahora, para eso tenemos que ir, ¿qué? Pues al contexto. El sermón que el Señor Jesús viene dando es concentrado en la venida del Hijo del Hombre, concentrado en estar preparados para cuando el Señor venga. ¿Cuántos dicen amén? Mi hermano, es un sermón centrado en que Él vendrá al final. Les acabo de hablar del templo, de la destrucción de Jerusalén. Venía en un sermón centrado en la persecución, en los dolores, en las angustias, en cualquier cantidad de cosas que vamos a tener que pasar por causa de la fe que tenemos en Cristo. Un sermón centrado diciendo que vamos a tener guerras, rumores de guerras, hambrunas, situaciones muy complicadas, y que todo eso es necesario que pase, pero que aún no es el qué, no es el fin. Eso quiere decir, mis hermanos, que todo el contexto habla acerca del final de los tiempos. ¿Cuántos dicen amén? Y es que eso se desprende de una pregunta que le hicieron los discípulos. Señor, tú nos has hablado que vas a morir, que vas a resucitar, pero dinos por favor, ¿cuándo? ¿Cuándo vas a venir nuevamente? Pero aparte de eso, Señor, dinos qué señales van a haber pues para poder estar pendiente, porque nos vienes enseñando que al final de los tiempos pues se van a levantar falsos maestros, engañadores, aún se van a levantar muchos diciendo es que yo soy el Cristo. Pues Señor, danos esas señales. Pero el Señor mismo dijo algo, es que nadie sabe ni el día, ni qué más, ni la hora. Y reitero el mensaje que les he dado en varias ocasiones. Cuando usted escucha algún charlatán de esos por las redes sociales diciendo que es que el mundo se va a acabar y algo, mi hermano, no le va a poder ganar a Dios, no le va a poder ganar a la voluntad del Padre. Entonces, mi hermano, cambie y deseche ese video porque está hablando carreta, no le está diciendo la verdad por ningún lado, porque la Biblia dice que nadie sabe qué, ni el día ni la hora. Ahora, los discípulos tenían dos preguntas. Señor, ¿cuándo es que vas a venir? Y podríamos pensar nosotros, pues mi hermano, el Señor debe estar cerca. ¿Cuántos dicen amén? Con tantas señales que vemos día a día, pues el Señor ha de estar bien cerca. Guerras, enfermedades, sufrimiento por aquí, una cosa por allá, pero entendiendo que todo es necesario que suceda. Y no es que sea un Dios malo, es su perfecta voluntad. Ahora, mi hermano, cuando el Señor le está hablando con los discípulos, ellos inquietos, Señor, aparte que nos digas el cuándo, dinos por favor cómo. ¿Cómo vamos a poder identificar eso? ¿Qué hacemos mientras que estemos en esta tierra? Y esa es la pregunta que muchos nos hacemos a veces. Pues bueno, Señor, estamos en esta tierra y ¿a qué vinimos? Digo mi esposa, a ocupar un lugar en el espacio. ¿A qué vino, mi hermano? ¿Usted ha pensado alguna vez a qué vino a la tierra? Piense por un momento, ¿a qué vino usted? Algunos dirán, mi pastor, yo no sé. A la iglesia como a calentar silla, tal vez, yo no sé. Pastor, es más, todavía no sé a qué vine a la tierra, estoy como desubicado. Mi hermano, mientras que estemos en esta tierra, de acuerdo a lo que el Señor ha venido enseñando, pues tenemos que estar preparados. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que estar velando. Tenemos que estar listos, esperando pacientemente,
pero tenemos que hacerlo con diligencia, con constancia. La parábola de las 10 vírgenes, el Señor les habló y el Señor les mostró que habían dos grupos, una las sensatas, las otras ¿qué? Las insensatas. Por un lado las diligentes, que durante un buen tiempo prepararon sus lámparas, sus antorchas, tuvieron aceite suficiente para la venida de su Señor, del esposo. Pero por otro lado vemos las otras 5, que no fueron diligentes, sino que se quedaron ahí sin hacer que nada. Y cuando llegó el esposo, que de hecho ahí sí se afanaron por el aceite, se fueron a toda carrera a comprar, a conseguirlo, y en esas ahí sí llegó que el esposo, se descuidaron. Ahora, mi hermano, entendiendo todo ese contexto, pues ya nos damos cuenta que la parábola de los talentos no tiene nada que ver con la parte de habilidades, aunque podamos dar una buena aplicación. No tiene nada que ver con dinero, aunque pudiéramos dar una buena aplicación de ello. Pues mi hermano, ¿a qué nos lleva la palabra del Señor? Nosotros tenemos que entender algo. Y es que en este texto acabamos de ver que hay siervos buenos y había uno que malo. ¿Recuerdan la parábola de las 10 vírgenes? Habían unas que estaban preparadas y las otras que no estaban preparadas. Y es que el Señor venía marcando como dos grupos siempre. Hacer tesoros, ¿o en dónde? ¿O en la tierra? ¿O en dónde? ¿O en el cielo? No le pueden servir a dos señores. O le sirven a Dios, o le sirven ¿a quién? Al dinero, a los afanes, a todo. Siempre marcó mucho eso. O es con Dios, o no es con Dios. Ahora, un siervo malo, dos buenos. Y podríamos pensarlo también, de acuerdo a los resultados, es que dos de esos siervos estaban preparados, estaban siendo diligentes, igual que esas viudas, porque 5 de esas viudas se prepararon, consiguieron aceite, estuvieron atentas, en medio de la situación que se durmieron, estuvieron allí, las otras no. En este caso vemos a 2 que trabajaron, el otro no hizo nada, no estaba preparado. Y es que nosotros tenemos una tarea, mi hermano, y es que tenemos que administrar, ser buenos administradores de lo que el Señor nos ha dado. Pero mi amado hermano, la pregunta es, ¿qué nos ha dado el Señor? Y ya vemos que no podemos pensar en lo material, no podemos pensar en ¿qué nos ha dado el Señor para que estemos en esta tierra? No, ¿la qué? Antes de la salvación, si usted no está vivo, pues no hay salvación. Ya, si usted está muerto, ya el muerto no tiene salvación. En lo que se murió, se murió. Mi hermano, lo que tenemos es que la vida, y eso es lo que tenemos que administrar. ¿Recuerdan la parábola, el mensaje que dio con la higuera cuando la maldijo? Es que se ve tan bonita esa higuera, pero son solo hojas, porque no está dando fruto. Mi hermano, nosotros tenemos un propósito, y es que con la vida que el Señor nos ha dado, tenemos que dar fruto. Y ahí ya el mensaje empieza a cobrar sentido, y podríamos empezar a hacer preguntas. Mi hermano, ¿qué ha hecho con su vida en estos años? ¿Qué fruto ha dado? ¿Estará dando fruto de alguna manera o como la higuera, solo hojas? Mire el que está a su lado. Qué conflicto, ¿no? Verso 14 al 16. Mire conmigo qué es lo que dice. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose ¿quién estaba dando la enseñanza? Jesús. En la enseñanza de las vírgenes, ¿quién era el que se había ido lejos? ¿Quién se estaba lejos? El esposo, que estaba representando ¿a quién? A Cristo. En este caso, ese señor, ¿a quién está representando? Pues a Cristo. Ellos estaban esperando una respuesta. Señor, ¿cuándo vas a venir? Pues ahí les estaba contestando. Es como el reino de los cielos cuando un hombre se va o sea, cuando yo me vaya lejos. ¿Me están entendiendo? Porque el reino de los cielos es como un hombre, Cristo, que yéndose lejos, ¿qué dice la Escritura? Llamó a sus siervos
y les entregó sus ¿qué? Sus bienes. Igual que con la palabra talentos, tenemos otro conflicto con la palabra siervos. Porque es que la palabra siervos, dependiendo del contexto en el que se utilice, tiene un significado diferente. ¿Sí? No significan lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? Que en nuestro castellano, cuando nos ponen una palabra de esas, nosotros en nuestro entorno, pues nosotros pensamos que todo significa igual, y ya que todo significa exactamente pues lo mismo. Pero cuando nosotros miramos la escritura, ese término siervo, se utilizó en algún momento, el Señor lo utilizó para decir que éramos sus ¿qué? Sus siervos, que teníamos que ser sus discípulos y teníamos que ser ¿qué? Esos seguidores de Él. En este contexto, la palabra siervos en el original significa esclavos. Pero es que en la Biblia, cuando describe la palabra siervos o esclavos, se refiere a dos cosas puntuales, y es que hay dos tipos de esclavos. Digan, pastor, esto es mucha información, me voy a saturar. Dos tipos de siervos, de esclavos. Uno, el esclavo que normalmente vemos en las películas o que vemos en la historia. ¿Cómo eran esos siervos? Que aguantaban ¿qué? Látigo, tortura, cárcel, mejor dicho, sin comida, desbaratado allá. Esa era una clase de esclavo. El otro esclavo era el que a muchos les disgustaba, que era un esclavo que se quedaba con su amo por amor. Y eso molestaba, porque en todo el contexto, pues estaban acostumbrados que los esclavos estaban listos para venderlos. Entonces yo lo vendo, ya no quiero este esclavo, se lo vendo a usted, ese véndaselo al otro, y trafique con esclavos por aquí, trafique con esclavos por allá, y si no le gustaba, pues dele látigo, dele palo por allí, tortúrelo, y ese era el propósito. Pero había, dentro de los esclavos ya estaban acostumbrados a eso, que no eran propiedad sino del que lo compró, y lo movían para aquí, lo movían para allá. Pero había algo particular, mi hermano, con ese esclavo al que se refiere, con ese siervo al que se refiere en este texto, que hacía las cosas por amor, que se quedaba con su amo por amor, no tenía nada que ver con la tortura, con las cadenas, con el látigo, y tenía algunas condiciones particulares. Vaya a Éxodo, por favor, capítulo 21, y le voy a nombrar, quiero que mire ese siervo o ese esclavo al que se está refiriendo este texto de la parábola de los talentos. Ya llegamos a Éxodo 21. Está atrásito de Apocalipsis, como por si de pronto le perdió. ¿Ya lo encontraron? Éxodo, capítulo 21. ¿Qué título tiene allí? ¿Leyes sobre qué? Ah, bueno, miremos un poquito de historia de la Biblia. ¿Qué dice? ¿Están ahí conmigo? Muy bien, entonces léalo. Estas son las leyes que les propondrás. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá. ¿Cuántos años tenía que servir? Ah, bueno, o sea que el contrato de esclavitud era ¿por cuánto tiempo? Y a los 6 años, entonces, ¿qué hacían con el esclavo? Pues sencillo, pues lo vendían o le renovaban la compra o alguna cosa. Siga leyendo. Mas al séptimo saldrá libre. ¿Y qué más? Si entró solo, léalo bien. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer ¿con qué? Con él. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá ¿qué? Oiga, complejas esas leyes de los esclavos, ¿no? Si entraba solito, se iba ¿qué? Solito. Llegó con mujer, bueno, esa era suya, tiene derecho a la mujer. Si llegó solo acá, pero el jefe, el amo le dio mujer allí y se concibieron hijos, pues es que no le pertenecían al esclavo, le pertenecían ¿a quién? Al amo. O sea, pues váyase usted, se terminaron sus 6 años, chao de aquí, y me deja la esposa y me deja sus hijos porque esos son míos, siguen siendo esclavos. Siga leyendo. Verso 5. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor
y a mi mujer, y a quién más, y a mis hijos, ¿no saldré libre? Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo. ¿Para qué? Para siempre. Qué especial estos dos versículos que acabamos de leer. Se lo pongo en un lenguaje que usted lo pueda entender. El esclavo terminaba sus 6 años, podía irse. Al quedar allí, en algunas ocasiones, según la historia, quedaban expuestos, que como andaba por ahí deambulando, pues algo otro lo cogía y se adueñaba de él, y otra vez empezaba el asunto. Y todos los esclavos andaban bajo eso. Pero es que había algo que rompía todo ese protocolo y todas esas cosas, que es lo que dice en el verso 5, que es lo que dice allí. ¿Y si el amo o quién? ¿Qué dice la escritura? Léalo conmigo. Ah, eso sí, lean lo que el pastor está diciendo al revés. ¿Si el amo o si el quién? Ah, espere. Esto ya no tenía que ver con el amo, sino con quién. Con el siervo, con el esclavo. Si el esclavo dijere que yo amo a quién, a mi señor, y es que era muy difícil, pare ahí. Era muy difícil que llegase a suceder eso, que un esclavo amara a su amo, porque la tortura, el látigo, todas las condiciones era difícil. Pero mire lo especial, si alguno de esos siervos o alguno de esos esclavos dijere yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, ¿no saldrá qué? Libre. Se podía quedar en esa casa, pero tenía que hacer algo el amo. Tenía que ir ante los juzgados, ante los jueces, ante las autoridades, presentarlo allí y decir: es que este siervo me ama a mí, este esclavo me ama a mí, y la ley me dice que se va a quedar conmigo. ¿Qué era lo que hacía o qué es lo que se refiere allí? Y el amo le horadará la oreja con lesna. Mi hermano, le ponía como un piercing, para que me entiendan. Sí, era una marca. Mire que eso no es de ahorita, eso es de hace rato. Eso era lo que hacía, para que me lo entiendan en lenguaje, para que lo marcaba, y ese distintivo ya marcaba ante todos los demás que ese esclavo era diferente, que ese esclavo no era cualquier esclavo, sino era un esclavo, un siervo de confianza, que amaba a su amo y que nadie se podía meter con él, porque su amo hacía algo particular, y es que desde ahí, antes de ahí, estaba muy pendiente de su familia, si la tenía, les daba la comida, les daba el sustento, pero a partir de que le ponían esa marca, ese esclavo era diferente, y el amo ya se preocupaba por su comida y la de su familia, por su sustento, por el abrigo, y hasta les daba un ahorro para que cuando terminara ese tiempo se pudiera ir con toda su familia y tener cómo defenderse. ¿Ve que hay dos diferentes clases de esclavos? Vuelva otra vez a Mateo, de siervos. Verso 15. Y perdón, un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos. Ya sabemos de qué clase de esclavos, de siervos estamos hablando. Era ese siervo que amaba ¿a quién? A su señor. O sea, estos tres, el que recibió 5, el que recibió 10 y el que recibió 1, eran esos esclavos, esos siervos que amaban a su amo. Mi hermano, y eso nos lleva a entender algo. El Señor que se fue yéndose lejos, ¿quién es? Cristo. ¿Quiénes entonces son esos siervos, o a quiénes representa esos siervos, esos esclavos que aman a su amo? Dígale que está a su lado, ahí te hablan. ¿Cuántos amamos al Señor? Y nosotros estamos con el Señor es porque le amamos, aunque la palabra dice que Él nos amó primero a cada uno de nosotros. Pero nosotros seguimos a Cristo es ¿por qué? ¿Por amor? Hemos decidido creer en Jesucristo, ¿por qué? ¿Por amor
teniendo fe en Él, pero es por amor, mi hermano. Ahora, dice la Escritura, y se lo entregó a quien, y les entregó sus bienes. Imagínense, para que un amo le entregara los bienes a un esclavo, tendría que ser de muchísima confianza. Y me va a entender ahora aún más. Verso 16. ¿Qué dice la Escritura? Y el que había recibido 5 ¿qué? Talentos, y acuérdense que el término talento se está refiriendo a una medida que en dinero. 5 talentos. ¿Y qué más dice? Fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. ¿Y qué más dice la Escritura? Pero el que había recibido 1 fue y cavó, ¿en dónde? En la tierra, y escondió el dinero de su señor. Mi hermano, para poder salir de la duda, pues tendríamos que echar matemáticas. ¿Se acuerdan cuando la mujer derramó el nardo sobre el Señor Jesús, que era lo más costoso que había, y todos estaban pensando en lo que representaba ese nardo puro, y que el Señor en realidad le interesó fue la intención con la que esta mujer lo estaba haciendo? ¿Recuerdan cuando el Señor Jesús se queda a un lado del templo y se queda mirando cómo todos los del Sanedrín y todas las personas llegaban a depositar sus ofrendas? Dice la Escritura que aún de lo que les sobraba era lo que depositaban, y era mucho, porque lo hacían era para impresionar, y que había una viuda con un par de moneditas nada más y las depositó allí. Mi hermano, pues tendríamos que hacer esas cuentas. Ahora, un talento, escúcheme bien, era equivalente a 6,000 denarios. ¿A cuántos? Ahora, para poder hacer estas cuentas tengo que explicarle esto. Un denario era el pago de un día de trabajo. En alguna ocasión ya se lo he explicado dentro de la serie, que aquí en Colombia equivale a 47,450. Que habíamos hecho las cuentas en su momento y dijimos aproximémoslo y cerrémoslo en 50,000 pesos, como para que las cuentas nos den redonditas y eso. Mi hermano, si un solo denario valía en ese momento lo de un día de trabajo, o sea, en nuestro tiempo como 47,450, ¿a cuánto equivalían los 6,000 denarios que eran un talento? ¿Ya hicieron matemáticas rápido? Ustedes que son pilos para sumar, restar, multiplicar. No, yo me imaginé que hoy no lo iban a hacer, entonces yo les ayudé con la cuenta. Mi hermano, equivalía a 284,700,000 pesos. Ese talento, un solo talento, porque era la suma de 6,000 denarios, un solo talento, ¿cuánto? 284,700,000, dejémoslo en 285 millones. Pero la Escritura no dice que le entregó un talento. La Escritura dice que al primero le entregó ¿cuántos? ¿Cuánto? Muy bien, 5 talentos. Eso quiere decir que le dio 1,423,500,000 pesos. Nada más. Si fuera en nuestro tiempo, eso es un montón de plata. Usted quería con 1,400 millones. Diga, pastor, me gané el baloto. Al de los 2 talentos le dio 569 millones, más o menos. Y al otro, los 285 millones. Eso quiere decir que este señor tenía que muchísimo. Si nosotros lo miráramos, más o menos lo que una persona se ganaría, al de los 2 le dio lo que más o menos una persona normal se ganaría en 32 años de trabajo. Lo que muchos tienen aquí, de pronto no han llegado todavía, ya imagínense. Al que le dio 1, que uno diría, y uno piensa, es que le dio un talento, una monedita. No, mi hermano, a ese nomás le dio más o menos lo que equivalía en 16 años de trabajo.
O sea que la responsabilidad, que lo que le entregó no fue cualquier cosa. Lo que le entregó no fue ¿qué? No fue cualquier cosa. Dice la Escritura que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Le entregó todo ese montón de cosas. Ahora, el Señor confiaba en ellos. El Señor les tenía mucha confianza. ¿Cuántos dicen amén? Y si era de esa manera, mi hermano, ¿qué les estaba enseñando el Señor? Es que el Señor les entregó a los discípulos en su momento una responsabilidad sobre un gran tesoro a todos aquellos a los que tenían que salir a predicarles. Y eso mismo, mi hermano, nos enseña el Señor a nosotros, que el Señor nos ha entregado una gran responsabilidad sobre todas las personas, mi hermano. Y que si nosotros lo miramos, es que estas cifras son incontables, es que es muy complicado hacer cuentas, es que las personas valen tanto, mi hermano, que no podríamos equiparar con dinero cómo sería el asunto. Porque es tan valioso. Pero cuando nosotros miramos el verso 16, en adelante, dice que algunos lo trabajaron. El primero ganó 5 talentos más, el siguiente dice que lo multiplicó en 2 más. Una buena actitud, diga, dieron fruto. Mi hermano, ¿qué fruto ha dado usted? ¿Cuántos años lleva en el Señor? ¿Cuánta palabra ha escuchado usted? ¿Y qué fruto ha dado usted para el Señor? ¿En cuántos se ha multiplicado? ¿Qué ha hecho para la obra del Señor? Por una razón, y dése cuenta que ellos, los dos primeros, el de los 5 y el de los 2, hicieron las cosas por amor, porque ellos decidieron quedarse ¿con qué? Con su amo. ¿Lo hicieron por qué? Por amor. Y si fue por amor, mi hermano, dése cuenta que la actitud que tenían era muy diferente. ¿Se acuerdan de las 5 viudas sensatas, diligentes? Prepararon ¿qué? El aceite extra, tenían todo listo para cuando llegara ¿qué? El esposo. En este caso, mi hermano, tenemos que entender, mi hermano, que por amor al Señor nosotros tenemos que trabajar. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros tenemos que ser diligentes, entendiendo que todo lo que el Señor nos ha dado es porque es por su voluntad. A nosotros no nos pertenece absolutamente ¿qué? Nada. Y tenemos que partir del principio que lo primero que el Señor nos ha dado es vida. ¿Qué estamos haciendo con esa vida que a veces nos ufanamos diciendo que es mi vida cuando no es de nosotros? Verso 18. Perdón. Sí, mire, los dos anteriores la actitud fue diferente. En el 18 dice que cavó donde, en la tierra, no estaba haciendo absolutamente ¿qué? Nada. Los dos trabajaron para el Señor, nada. Pero mire el verso 19. Después de mucho tiempo, vino el Señor de aquellos siervos, ¿y qué dice la Escritura? Mi hermano, el Señor va a arreglar cuentas con cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? El Señor nos va a pedir cuentas a cada uno de nosotros. Romano lo dice de otra manera, cada quien dará cuentas de sí. Y si nosotros vamos a tener que dar cuentas delante del Señor, y si el Señor viniera hoy, ¿con qué cuentas le saldría usted al Señor, mi hermano? ¿Con qué cuentas le saldría usted al Señor hoy? Piénselo por un momento. Si el Señor le saliera al encuentro hoy y usted diga, bueno Señor, ahora sí voy a darte cuentas, ¿con qué le va a salir al Señor? Porque es que, mi hermano, tenemos que pensar y caminar con el Señor siempre pensando que el Señor puede venir hoy. Y eso se lo enseñaba hace 8 días. Siempre tenemos que tener esa percepción como si el Señor viniera ¿cuándo? Hoy mismo. Y si el Señor viene hoy, yo tengo que estar ¿cómo? Listo, tengo que estar preparado, tengo que estar atento. Mi hermano, tengo que estar metido con Él para poder dar ¿qué? Pues fruto. ¿Qué hemos hecho por el Señor? La vida que tenemos, ¿de quién es?
Yujú. ¿De quién? ¿La vida que tenemos de quién es? Mi hermano, y si la vida que tenemos es de Dios, ¿por qué usted anda viviendo su vida como si fuera suya? Yujú. ¿Están ahí todavía? Si la vida es del Señor, a Él le pertenece, ¿por qué nosotros con la vida que el Señor nos dio hacemos lo que se nos da la gana? ¿Por qué andamos viviendo nuestra vida, entre comillas, como si fuera nuestra? ¡Qué error tan grande! ¿Sabe por qué nosotros no damos fruto? Porque no hemos entendido que la vida de la que disfrutamos no es nuestra, sino es de Dios. Y pensamos que como es nuestra, hacemos con ella lo que queramos. Mi hermano, si nosotros entendemos este principio que les estaba enseñando a los discípulos allí, mi hermano, tenemos que vivir ¿para quién? Para Dios. Servir a Dios. Trabajar ¿para quién? Para Dios. Hacer todo para Dios. Dar fruto para el Señor. Que todo sea para su honra. Pero mi hermano, seamos honestos. Si hoy en día no vivimos para nosotros mismos, nos preocupamos para nosotros mismos, el ser humano es muy egoísta. Primero yo, segundo yo, tercero ¿quién? Yo, cuarto, pues también si sobras para mí. ¿Vivimos para quiénes? Para nosotros, somos muy egoístas. Eso de servir a Dios, mi hermano, seamos honestos, si nos queda grande servirle a otra persona, si nos cuesta servirle a otra persona, ¿qué le vamos a poder servir a Dios? Si no sacamos el esfuerzo para trabajar para el Señor, para hacer las cosas para Dios, para agradarle a Él, mi hermano, ¿cómo pretendemos dar fruto? Vamos a dar fruto el día en que entendamos que la vida que el Señor nos dio para administrar en esta tierra le pertenece a Él. Y que todo lo que yo tengo que hacer, que lo que yo haga con mi vida, mi hermano, voy a tener que darle cuentas al Señor. Ahora vuelvo y le pregunto, mi hermano, entendiendo esto, ¿qué ha hecho con su vida? ¿Cuántos años tiene usted de que conoció al Señor? Ahí tengamos un comodín. Qué bendición, ¿sí o no? Porque si tenemos tantos años, pues bueno, todos esos no estuvimos en el Señor y bueno, gracias al Señor por su salvación y su misericordia. Conocimos del Señor, volvimos a nacer y empezó como el kilometraje otra vez en ceros, volvimos a arrancar con el Señor. Pues hermano, desde que usted conoció al Señor, ¿qué ha hecho con su vida? Siga leyendo conmigo, están muy callados hoy, verso 20. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo ¿qué? Otros 5, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Ahora, mi hermano, ¿el Señor les había dado alguna instrucción? ¿Que les multiplicara lo que les había entregado? En ningún momento. El Señor solamente dice allá el verso 1, que un hombre yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó ¿qué? Sus bienes. ¿Cuál era la tarea? Cuidar por lo menos lo que les había entregado. Ya por amor ellos fueron y por su propio esfuerzo hicieron que eso se multiplicara, que el que tenía 5, pues ya tuviera otros 5, el que tuviera 2, otros 2, y qué bueno. Verso 23. No, mentira, ¿en qué íbamos? 22. Llegando también, me voy a saltar y ahorita le explico por qué. El que había recibido ¿cuántos? 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos. Mi hermano, qué alegría del Señor ver que estos 2 habían trabajado lo que Él apreciaba tanto, porque dice la Escritura que eran sus bienes. Pero mi hermano, mire lo que dice verso 21. ¿Qué dice? Y su Señor le dijo que, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo
de tu Señor. Y lea el verso 23. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Mi hermano, el Señor les estaba explicando en todo su contexto acerca del final de los tiempos. A las 10 viudas les dijo: tienen que estar listas para cuando el esposo que llegue. Tienen que ser diligentes. Ahora, mi hermano, si usted se da cuenta, mire que el Señor premia la diligencia. No es solamente decir que somos diligentes, sino que el Señor recompensa eso. Y en este par de versículos, mi hermano, nosotros notamos que el Señor hizo eso. Y mire las palabras con las que les dice: bien, buen siervo y ¿qué? Fiel. ¿Qué palabras tan especiales esas? Mi hermano, ¿será que el Señor cuando nos pida cuentas dirá lo mismo sobre nosotros? ¿Qué más dice la Escritura? Sobre poco has sido ¿qué? Fiel, sobre mucho ¿qué? Y ahí es donde fallamos. Porque es que nos encanta esa parte del versículo. Nos encanta la parte del versículo que dice sobre mucho ¿qué? Y asociamos que todo lo que hacemos para el Señor, sea en el trabajo, en las finanzas, en la obra, en el servicio, todo lo que hacemos para el Señor tiene la responsabilidad, no. Pensamos de abusivos y de atrevidos que el Señor tiene la obligación de ponernos en lo mucho. Y lo asociamos de esa manera: Señor, hoy te estoy sirviendo porque tú en lo mucho me pondrás. Señor, yo te sirvo porque en lo mucho me llevarás. Y asociamos de esa manera porque nuestra naturaleza nos lleva a eso, a querer mucho. Queremos siempre mucho y somos egoístas. Y a veces tratamos de hacer negocios con Dios y decir: Señor, yo estoy haciendo esto, pero porque tú me vas a poner en lo mucho. Y a veces hasta en nuestras oraciones podemos hacer eso: Señor, mira, en lo fiel te he sido poco, llévame a lo mucho. Mi hermano, mire, la recompensa que vino sobre ellos no fue solo ese reconocimiento de un buen siervo, de un siervo fiel, que lo iba a poner en otra dimensión diferente, sino había una recompensa adicional, que es lo que termina esos dos versículos: entra, ¿en dónde? En el gozo de tu Señor. Mi hermano, y eso nos habla de la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué estamos anhelando nosotros? Que el Señor venga. Ese es el mensaje que hemos venido estudiando. ¿La venida de quién? Del Hijo del Hombre. ¿Anhelamos que el Señor venga? ¿Estamos preparándonos? ¿Estamos siendo diligentes? Mi hermano, si estamos caminando en eso, pues mi hermano, nosotros tenemos que entender que la recompensa más grande que hay para nosotros, mientras que nos estamos preparando, es poder entrar en el gozo del Señor, poder estar en esa esperanza y poder estar en su presencia por toda la eternidad. ¿Será que sí anhelamos eso? Y es que mire, mi hermano, Dios no nos pide lo que no tenemos. La pregunta es, mi hermano, ¿a estos siervos les pidió algo que el Señor no les hubiera dado? ¿Les pidió cuentas de lo que era de quién? ¿De Él? ¿No les estaba pidiendo cuentas de lo que no era de ellos? Y es que esto tiene una aplicación bien especial. A veces nos creemos dueños de lo que no nos pertenece, empezando por ahí. Y a algunos, entre comillas, pastores y líderes, que se creen dueños de las almas, que se creen dueños de las personas para manipularlas, para dañarlas, sabiendo que no son de ellos. Esas almas y esas personas le pertenecen ¿a quién? Al Señor. Mi hermano, siga leyendo. Verso 24. ¿Qué dice? Pero llegando también el que había recibido un talento dijo: Señor, ¿qué dice? Te conocía que eres hombre duro,
que ciegas donde no sembraste y que recoges donde qué. La pregunta es, ¿este siervo hizo algo? ¿Hizo algo o no hizo algo? El anterior se multiplicó en 5 más, el otro se multiplicó en 2 más. ¿Este qué hizo? Cavó en la tierra y escondió todo el dinero. Pero mi hermano, ¿hizo algo? No hizo nada. Vivió para sí mismo. Él estaba preocupado por nada. Simplemente escondió allá el dinero y simplemente se quedó tranquilo y relajado. ¿Se acuerdan el segundo grupo de las viudas? ¿Qué hicieron? ¿Cuánto tiempo tuvieron para preparar el aceite, para tener lista su antorcha? 1 año. Y la pregunta es, ¿avisaron que el esposo llegaba? Y ellas ahí sí, ay, venga, présteme de su aceite. Y les tocó salir que corriendo a comprar, y en lo que salieron a comprar, llegó el esposo, demasiado tarde. Démonos cuenta del parecido con esta parábola, mi hermano, que es el mismo contexto. Señor, te conocía que eres ¿qué? Hombre duro. ¿Se acuerdan qué le dijeron las 10 vírgenes al Señor cuando ya se les había cerrado la puerta? Después vinieron, verso 11 del mismo capítulo, también las otras vírgenes diciendo que, Señor, Señor, ¿qué? Ábrenos. Ellas daban por entendido que eran amigas del esposo, que eran de la familia, que eran, mejor dicho, del parche, que eran conocidas. Y el Señor, ¿qué fue lo que les dijo? Respondiendo, de cierto os digo que no os conozco. El Señor ya lo había dicho de otra manera, por ahí en Mateo 6, 7. Y vendrán muchos y dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre sacamos demonios. Y el Señor les va a responder, yo no los conozco, apartados de mí. Ahora volvamos al texto de Mateo, en el versículo donde íbamos. Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde ¿qué? No esparciste. La pregunta es entonces, ¿dónde quedó todo el amor que había profesado para quedarse con ese amo? ¿Dónde quedó todo el amor que él se quedaba con él porque lo amaba y que todo lo que iba a hacer era por quién? Por causa de su amo. Mi hermano, si no pasó nada allí es porque en realidad tendríamos que dudar del verdadero amor de ese siervo por su amo. ¿Lo amaba en realidad o no lo amaba? Porque lo que hizo con su talento, con eso fue esconderlo en la tierra. Y es que el ser humano, mi hermano, es muy egoísta. El ser humano se preocupa por vivir para sí mismo. Eso fue lo que hizo este hombre. Pero aparte de eso, hizo algo más, que fue echarle la culpa ¿a quién? A Dios. Justificándose con excusas, justificándose con argumentos. ¿Eso fue lo que hizo o no? Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Pero aún así era el siervo que había profesado que amor. Verso 25, por lo cual tuve que y fui y qué más y escondí tu talento en donde en la tierra. Aquí tienes lo que es que tuyo. Mi hermano, ese es el corazón del ser humano, que no le preocupa en realidad el gozo del Señor, el estar en la presencia de Dios, que no le preocupa trabajar en realidad por el Señor, que le preocupa más el en mucho te pondré. Qué bueno esa partecita, por ambición, por avaricia, que cada vez me den más, que si yo hago acá, pues que el Señor me recompense y me dé ¿qué? Más. Siga leyendo, verso 26, ¿qué dice la escritura? Respondiendo su Señor le dijo ¿qué? Siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde ¿qué?
El mismo Señor le reitera, mire, usted me conocía como era, así aún así, usted decidió y dijo frente a unos jueces que me amaba y que se quería quedar conmigo. Aún así como yo era, pues perfectamente había podido esperar que se terminaran sus 6 años y que, chao, él fue el que decidió quedarse. Siga leyendo. 27. Por tanto, debías haber dado mi dinero ¿a quién? Pues por lo menos allá el banco le había ganado intereses y al venir yo hubiera recibido lo que es mío, pues con los intereses. 28. Quitadle pues, ¿qué más? El talento y dalo ¿a quién? Al que tiene que 10 talentos. Y el verso 29. Porque al que tiene, le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Y al siervo, y terrible esta palabra que utiliza el Señor, inútil, echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Mi hermano, este siervo estaba viviendo para sí mismo, preocupado en sus deleites, en sus cosas, en los afanes. Y es que a veces nos pasa exactamente igual a nosotros, estamos preocupados por vivir para nosotros mismos, para estar pendientes de nosotros mismos, para satisfacernos a nosotros mismos. Pero se nos olvida que debemos satisfacer es a quién, a Dios, que tenemos que agradar a Dios, que tenemos que vivir para Él, que tenemos que caminar con Él. Dese cuenta de la interpretación de la Biblia con respecto a este texto. Por ningún lado nos aplicaría para las habilidades o las finanzas. Tenemos que seguir en ese contexto de lo que el Señor venía enseñando. El Señor ya lo había dicho. Estarán en el campo y uno va a ser llevado y el otro va a ser ¿qué? Dejado. Será como en los días de ¿quién? De Noé. Eso lo había dicho antes. Mire el verso 37 del capítulo 24. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban ¿qué? Comiendo y bebiendo, casándose, dándose casamiento, hasta el día en que no entró en el agua. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será ¿qué? Y míreme acá, mi hermano. Vuelve el Señor, reitera en esos dos grupos de personas. Discípulos querían saber cómo va a ser la venida, pues hay dos grupos de personas. Unos van a estar en el campo, unos se van a ¿qué? Ir, los otros se van a ¿qué? A quedar. ¿Qué más sigue diciendo? Versículo 41. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada, la otra será ¿qué? Dejada. El Señor lo dijo en otro momento. Cuando lleguen esos días, el trigo y la cizaña tendrán que ser ¿qué? Apartados. El trigo a un lado, la cizaña al otro. Tenemos que estar atentos, porque van a haber algunos que estén preparados y los otros que no. Con las viudas, con las vírgenes, todas estaban allí. Y aunque todas parecían estar atentas, habían 5 que no estaban preparadas. Un grupo donde están los diligentes, en otro grupo los que son indiferentes. Y en este también vemos algo. En un grupo donde están los siervos buenos y el otro grupo donde está el siervo malo. Y para un grupo hay cosas buenas, hay bendiciones especiales. Y lo que les decía en alguna ocasión, mi hermano, anhelamos la venida del Señor porque para nosotros es una bendición que venga el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Para nosotros pensar que el Señor venga y nos salga al encuentro, pues qué bendición porque nos vamos a poder encontrar con Él. Y qué bueno porque ya, chao, nos fuimos. Pero ¿qué de los que se quedaron? Ellos no la van a pasar tan bueno.
Y a veces nos ponemos en una condición hasta de egoísmo. Señor, ven pronto. ¿Y los que están por fuera qué? ¿Que se pierdan entonces ya? Y si pensáramos cuántos de nuestros seres queridos, de las personas más cercanas, mi hermano, no queremos que se queden. Y seguimos anhelando la venida del Señor, pero rogándole al Señor que tenga misericordia por esos que se están perdiendo. Y siguen habiendo los dos grupos, los que anhelamos la venida y los que estamos listos a decir, Señor, qué bueno que vengas. Pero está el otro grupo, mi hermano, que son los que todavía no conocen al Señor. Pero les estaba hablando a los discípulos. Y si les estaba hablando a los discípulos, mi hermano, ¿será que todos ya creían a estas alturas? Qué cosas tan tremendas, mi hermano. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo para Dios? ¿Será que en realidad estamos haciendo algo que estemos dando fruto? Yo no sé si usted recuerda la fecha en que usted conoció al Señor. Una fecha de su cumpleaños, cuando usted nació por allá hace algún tiempo. Pero ¿cuándo fue la fecha que usted conoció al Señor? No le estoy hablando de la fecha que usted entró por primera vez a la iglesia, porque usted pudo haber entrado a la iglesia y durar 2 meses ahí, yendo y saliendo y aquí y allá. Es más, usted pudo haber entrado a la iglesia, pudo haber dicho, sí, Señor, camino contigo. Es más, pudo haberse hasta bautizado. Pero en realidad se pudo haber ido otra vez para el mundo. Y después de un buen tiempo, dice, allá fue en ese momento cuando yo en verdad conocí al Señor. Mi hermano, piense por un momento desde esa fecha. Si la tiene pendiente, si no la tiene pendiente, mi hermano, algunos pastores, es que yo me acuerdo que fue como ayer, como, es que en realidad no, fue como hace unos días. Y aún uno no la tiene pendiente. Yo la tengo muy pendiente. Y fue el 5 de mayo de hace 20 años. Tengo 25. Mi hermano, del 2005. Fue cuando conocí al Señor. Después de que me hubieran insistido 2 años para ir a la iglesia. Y llegué ese 5 de mayo y de ahí para acá nunca más salí. Y lo tengo presente, mi hermano, porque fue algo que marcó algo diferente en mí. Y mi hermano, piense desde esa fecha, ¿qué ha hecho usted para Dios? ¿Qué fruto ha dado en su vida? Porque a veces pensamos que el fruto es, bueno, venga a ver cuántos tengo detrás mío. No, el primer fruto es ¿qué está pasando en su vida? ¿Ya dejó de pelear? ¿Ya dejó el mal genio? ¿Ya dejó las malas palabras? ¿Ya ha cambiado en algo de eso? Porque eso es la primera parte donde usted puede decir, ay, sí, ya, bueno, Señor, ya voy salvándome, ya estoy dando fruto, ya no parezco una higuera, solo hojas, no. Ya por lo menos algo se ve. ¿Qué fruto está dando con su familia? A usted le quedaría muy fácil decir, no es que con mi familia esto. ¿Sabe quiénes podrían decir bien eso? Su familia. A ellos sí les podríamos preguntar. Porque ellos van a decir, ay no, pastor, eso va a la iglesia y eso es un angelito, ojalá todos los días fuera a la iglesia. Porque se porta tan bien, se viste bonito, hasta se baña, se organiza para la iglesia, eso es repuntual, mejor dicho, eso hasta ni pide comida porque se va en ayuno para la iglesia. Pastor, ojalá todos los días fuera culto. Porque es que fueran domingo, porque es que los lunes se levanta y levanta todo el mundo, pero a gritos, a patadas, a groserías. Llega del trabajo, los niños corren debajo de la cama porque qué miedo. Y es que a veces jugamos de esa manera. Somos unos en la iglesia y somos otros en la casa. Y más, algunos tienen 3 personalidades. Unos en la iglesia, tienen otra personalidad para hacer en la casa, tienen otra para el trabajo, otra para cuando están con los vecinos, otra para cuando están con los amigos. Mi hermano, tenemos que ser los mismos en todo lado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué fruto ha dado usted con su familia? ¿Qué fruto ha dado usted con sus vecinos? ¿Será que sus vecinos anhelan que usted llegue a la casa? ¿O por el contrario, sus vecinos
doblan rodilla cuando lo ven el domingo salir de casa. Señor, gracias que el vecino se fue. Señor, yo no conozco al pastor, pero que se demore un buen rato y no permitas que mi vecino llegue temprano. Y se está convirtiendo ese vecino por causa de su mala conducta y su mal testimonio. Porque ahí sí ese vecino ora, pero porque usted no regrese rápido a la casa. ¿Qué testimonio está dejando usted? ¿Y en qué ha cambiado su vida, mi hermano, en las finanzas? ¿Qué dirán aquellos a los que usted les paga la renta? Dice que, ay, pastor, no entremos en ese terreno. Que son cumplidos, que qué testimonio, que pagan a tiempo, que antes pagan por anticipado. O que toca estar allá, ay, venga, hágale. Es que en serio yo necesito. ¿Cómo estamos? ¿Qué fruto estamos dando? Mi hermano, ¿será que estamos gastando nuestras vidas en Dios? ¿Cuántas horas tiene el día? 24, todavía, ¿cierto? Muy bien. Mi hermano, de esas 24 horas, ¿cuántas horas usted gasta en el Señor? Entre orar, entre asistir a la iglesia, entre servir, entre hacer algo bueno por alguien, en compartir el mensaje, en que usted sacó una hora para ver las redes sociales, es decir, Señor, hoy voy a evangelizar, y se pone a compartir cosas buenas, mensaje el domingo por lo menos. Entonces usted dice, oiga, que ya, 5 minutos más, Señor, gasté 5 minutos de mi vida en ti. ¿En cómo estamos gastando nuestra vida? Mi hermano, seamos honestos. De las 24 horas, ¿será que sí le gastamos 1 horita al menos al día? Algunos dirán, pastor, el domingo. Y eso porque usted se demora, y si no, estaríamos en deuda. ¿Cómo estamos gastando nuestras vidas? ¿En qué las estamos gastando? ¿Será en el Señor? Y le voy a hacer otra pregunta. No se vaya a ofender. Igual si se ofende, pues es asunto suyo con el Señor. Mi hermano, ¿será que usted es cristiano o parece cristiano? Porque es que en las 10 viudas, en las 10 vírgenes, y aquí con las viudas, las 10 vírgenes, todas parecían estar preparadas, pero solo la mitad estaban listas. Estos 3 siervos, todos parecían de confianza y que amaban a su amo, pero solo 2 en verdad lo amaban y hicieron las cosas por él, sin que él se lo pidiera. El otro, nada. Nos puede estar pasando lo mismo, parecemos cristianos, pero solamente ¿qué? Parecemos. Es un buen tiempo que usted se evalúe, ¿será que sí es cristiano? ¿Que usted verdaderamente es un creyente? Y a estas alturas de la serie, mi hermano, usted ya tiene que saber si es un discípulo, si es un seguidor, si usted conoce ya al Señor, si no lo conoce todavía, si ya nació de nuevo, si no nació de nuevo, si viene a la iglesia por amor al Señor para buscar de su presencia o simplemente vino a calentar silla. Mi hermano, ¿está preparado o parece estar preparado? Porque usted puede parecer que esté preparado, pero en realidad lo está. Y por eso les terminó diciendo allí, y al siervo inútil echarle en las tinieblas afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. A las vírgenes les dijo, mas él respondió, hondo de cierto os digo, no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Mi hermano, todo esto nos lleva a una sola cosa, y esa que tenemos que estar preparados, porque la venida del Señor es en cualquier momento. Y usted no puede parecer estar preparado, usted tiene que estar preparado. Usted no puede para ese momento parecer que es un buen creyente, usted tiene que ser un buen creyente. Usted no puede parecer, usted tiene que ser. Mire que está a su lado. ¿Será que se parece? Póngase de pie, por favor, mi hermano. Y vamos a orar.
Y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Porque en realidad, mi hermano, sabemos que el Señor está cercano. Y que de acuerdo, así como a los discípulos, les mostró ese cuándo que no sabía cuándo era, que nadie sabía ni el día ni la hora, pero sí les dijo y les dio algún vislumbre de cómo podría ser todo el asunto. Mi hermano, nosotros estamos viendo muchas de esas cosas y la hemos venido viendo por mucho tiempo. Pero mi hermano, si usted ve de lo que dice estos textos y lo asocia con la realidad en la que estamos viviendo en los últimos años, creo que esta generación en la que estamos nosotros ha sido la generación que por primera vez experimentamos una pandemia. No sé si alguno ya había pasado por esas. Creo que es la primera vez que pudimos experimentar que nos encerraron a todos y nos guardaron a todos y experimentamos eso. Una generación que ha visto cómo se levantan unos países contra otros y cada vez más fuerte. Vemos hace algunos años qué pasó con Rusia, con Ucrania. Hemos visto el conflicto de Israel por años, porque eso es bíblico. Pero cómo ya ha ido creciendo más. Esta semana ya otro país metió la manito, Estados Unidos, creo que ya empezó con los bombardeos ayer también. Y todas esas cosas, mi hermano, no es para asustarnos, porque la Escritura dice que es necesario que pasen, que aún no es el qué, el fin. Pero ¿qué tal el fin sea ahora más tarde? ¿Qué tal el Señor llegue mañana? ¿Qué tan preparado está usted, mi hermano? ¿Qué tanto fruto ha dado usted? Y algo de lo que dice el verso 19, y después de mucho tiempo, ¿cuánto se ha tardado el Señor? Mucho tiempo. No sabemos cuánto mucho tiempo se va a seguir tardando. Vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Dígale que está a su lado, el Señor va a arreglar cuentas contigo. Y esto es tan fácil de entenderlo con un ejemplo que nos pasa a los papás. Papás, ¿ustedes en algún momento le han dejado una tarea a sus hijos? Voy a salir, mientras tanto me tiende la cama, me lava la loza, me organiza esto y cuando yo venga, debe estar todo listo. Vengo en 1 hora. Y usted mismo lo deja, mira por la ventana, ya se fue y prendió el televisor. Y se acomodó ahí, se espanchurró, allá, se extendió. Y usted mira con los ojos al televisor, pero este ojito le tiembla para el reloj. 5, 10 minutos, en 1/4 de hora va a llegar. Y ni siquiera alcanza a faltar 5 y usted escucha los zapatos de la mamá o del papá. Y corre y medio pone esas cobijas, la loza se quedó así y apenas entra, usted lo que tiene son excusas. Y se inventa cualquier cantidad de tonterías para justificarse que no hizo lo que le dejaron. Se inventa cualquier cantidad de cosas simplemente para justificarse y que no cumplió con la responsabilidad que tenía. Mi hermano, no se ponga a jugar con Dios, porque usted puede estar en el mismo ejemplo, sentado ahí mirando televisión y con un ojito mirando para el cielo. Señor, ¿será que ya vienes? No, todavía no. Tan pronto te escuche, así como las vírgenes, cuando vengan a anunciar, el Señor, el esposo ya llegó, ahí sí me pongo a correr, me preparo, abro la Biblia, oro, ese domingo me voy para la iglesia, esa semana me consagro, hago de todo y estoy preparado. No se engañe, mi hermano. Esto es de todos los días. Es de buscar esa relación con todo en el Señor todos los días. Es de orar todos los días. Es de buscar al Señor todos los días, es de clamarle al Señor todos los días, de ir a la palabra, de cada vez estar más metidos con Dios. ¿No es más importante, mi amado hermano, todo lo demás? Es más importante el Señor. Cierre sus ojos, mi amado hermano, y vamos a orar. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, te damos muchísimas gracias, Señor.
por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque una vez más, bendito Dios, nos ayudas, nos enseñas. Gracias, Señor, por el privilegio que nos has dado de vivir. Y dile, mi hermano, gracias al Señor por la vida. Dale, Señor, gracias por la vida que me das para estar en esta tierra, Señor. Pero hoy he entendido ese propósito, Señor, y que es dar fruto, Señor, que es agradarte a ti, Señor, que es servirte, que es vivir para ti, que es gastar mi vida en ti, Señor bendito. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te pedimos que nos perdones, Señor, porque hemos malgastado nuestra vida, porque la hemos destinado todo, Señor, a otras cosas menos importantes, porque no te hemos dado el primer lugar, bendito Dios. Pero hoy te pedimos de una manera muy especial, bendito Dios del cielo, que seas tú quien nos ayude, que seas tú, Señor, que seas cada día levantándonos, Señor, fortaleciéndonos. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos de una manera especial, Señor, a estar preparados, Señor. Ayúdanos, Señor bendito, a estar atentos, Señor, a estar velando, bendito Señor, a estar listos. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a ser diligentes, a cada día buscarte con constancia, Señor, con perseverancia, bendito Dios, y que cada día podamos entender, Señor, que el día puede ser hoy, Señor, que tú puedes venir hoy, Señor. Padre, pero ayúdanos, porque tu palabra hoy nos ha enseñado que tú vendrás a arreglar cuentas con nosotros. Señor, reconocemos que muchas de las cosas, Señor, no las hemos hecho bien, y te pedimos perdón por ello, Señor. Pero te pedimos también, Señor, que nos ayudes, y que para que cuando tú vengas a arreglar cuentas con nosotros, Señor, tú puedas tener esas palabras, Señor, y que somos unos buenos siervos, unos siervos fieles, Señor, unos siervos constantes, Señor, y que podamos estar en ese gozo de tu presencia, Señor. Te pedimos que te glorifiques de una manera especial. Señor, hoy solo te pedimos que nos afirmes. Oramos también, Señor, por aquellos que no te conocen, Señor, nuestros familiares, por nuestros amigos, por nuestros conocidos, Señor, porque también vemos esta realidad a través de tu palabra. Para nosotros es una bendición enorme tu venida, Señor, pero para aquellos que no te conocen, Señor, las cosas no serán tan alegres. Te pedimos, bendito Dios, que tengas misericordia de ellos, Señor, y que esos corazones, Señor, puedan ser enseñables, que esas vidas, Señor, se puedan disponer para caminar contigo, para amarte, Señor, para consagrarse a ti, mi buen Dios. En el nombre de Jesús te damos toda la gratitud. Señor, también oramos por nuestros hermanos que están enfermos. Te pedimos que te glorifiques, que les des las fuerzas, Señor, para que puedan cumplir con la tarea, Señor, con el propósito que tú tienes, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, glorifícate. Te damos toda la alabanza y la gratitud en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor. Mis hermanos allí en la transmisión, un abrazo grande. El Señor les bendiga de una manera muy especial.